Paz de Cristo y bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. Para nosotros es un gran honor y privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes. Nos sentimos muy honradas de que haya aceptado la invitación nuestra hermana Josefa Aro aquí con nosotros. Tuve el privilegio de poderla conocer brevemente ahorita en noviembre del año pasado, aunque yo la había visto pues bastante en las redes, en sus entrevistas, en el programa, en todo lo que ella está haciendo. Se me es un gran honor de que ella haya tomado tiempo y de que esté aquí con nosotros hoy. Nuestra hermana es casada, tiene un hijo, una hija. Ella vive en San José, California, y asiste a la iglesia de Family Church con el anciano Steven Rodríguez. Y le voy a pedir a nuestra hermana que ella nos salude y que nos diga un poquito sobre ella. Bienvenidos. Amén. Gracias, hermana Nancy. La confundo, es Nancy, sí es Nancy. Gracias, hermana. Estoy muy gozosa de estar aquí en esta tarde con ustedes. Gracias a la hermana Nancy que me invitó, ¿verdad? En esta tarde. Yo sé que es un programa de mucha bendición, ¿verdad? Y hemos estado orando para que el Señor toque los corazones. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito en todo lo que hacemos, ¿verdad? Él tiene un propósito. Y pues yo, como lo mencionó la hermana, soy madre de dos hijos, ¿verdad? Un hijo, una niña y un niño. Bueno, mi hija ya tiene 20 años y mi hijo tiene 13 y pues estoy casada, gracias a Dios. Y estamos pues ya congregándonos en la iglesia, pasa casi que 11 años, ¿verdad? Y pues estamos muy bendecidos, gracias al Señor. Ahorita estoy cuidando a mi padre, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios que todavía, ¿verdad? Está nuestro Padre con nosotros y pues el Señor de una u otra manera nos enseña a servir, ¿verdad? Porque también servir es ir y dar una palabra, ir a orar, pero también servir a nuestros padres, a nuestros familiares que necesitan, ¿verdad? Y pues, ¿qué más, hermana? Pues estoy gozosa y pues espero ¿verdad? Que el Señor toque sus corazones en esta tarde con mi testimonio. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Y eso es muy cierto. Sabemos de que nuestro testimonio, todo lo que hacemos, tiene que comenzar, en el hogar. Amén. Gracias por ese, ese énfasis, en nuestras familias. Quiero comenzar de una vez con la primera pregunta. El propósito del programa es conocernos más. Como dije, a veces nos conocemos por las redes sociales o en actividades nos conocemos de lejos, pero es muy bonito cuando podemos conocer un poquito más sobre las hermanas. En esta hora quisiéramos saber cómo es de que usted llegó a los caminos de Dios. Pues yo vengo de una religión, ¿verdad? Que tradicional, como mi mamá nos enseñó desde pequeños. Vivimos en un pequeño pueblito, ¿verdad? Un pequeño pueblo, pero luego me caso y llego aquí a Estados Unidos ya con mis hijos. Recuerdo que mi madre, ¿verdad? Me regaló una Biblia y comencé a leerla poco a poco, comencé a leerla y me acuerdo que yo sentía el espíritu, pero no sabía que el espíritu, yo no lo conocía. Sentía una paz mientras leía. Y en la Biblia, ¿verdad? Decía ahí que yo ganaba indulgencias. Para el que no conozca esto, era que si me moría, yo me iba directamente al cielo. Y yo pues mal la leía. Entre más la leías, podía hacer eso. Era lo que enseñaba la religión. Y yo la leía, y sentía una paz, y sentía gozo, pero luego me empecé a dar cuenta de cosas que hacíamos ahí que no le agradaban a Dios, Dios no lo aprobaba, y recuerdo que le decía: "Mamá, mira, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué?". Y a mi mamá me decía: "Hija, todo lo hacen". Y yo tenía preguntas, y a mí nunca nadie personalmente me había compartido el evangelio, nadie. Yo lo he mirado a veces en la televisión, pero luego lo cambié, o sea, no prestaba mucha atención. Y recuerdo que comencé a tener sueños. Yo recuerdo que miraba al Señor Jesucristo que venía hacia mí,
nos encontrábamos, me acuerdo que era como un palacio blanco y él venía hacia mí y cuando despertaba decía, pero ¿por qué el Señor Jesús a mí? Yo no soy una persona santa, yo no, ¿verdad? Yo no soy una persona que merezca que Él venga hacia mí, no me sentía digna, no me sentía. Y recuerdo que pues, tuve otro sueño, pero ya el sueño, creo que fue el tercero, ya fue algo muy impactante en mi vida. Recuerdo que yo soñé que estaba sobre una roca y la roca tenía unas huellas de pies y yo estaba sobre esta roca y me soñé hablando en lenguas. Y yo nunca había escuchado nada en lenguas, ni yo había hablado, no sabía qué eran las lenguas. Entonces yo estaba hablando en lenguas y yo sabía, entendía lo que estaba diciendo, las últimas, lo que dijo Jesucristo, am, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo lo decía en arameo y en mi mente lo entendía lo que yo hablaba. Y recuerdo que eso estaba diciendo cuando volteo y miro como un huerto, y ahí estaba el Señor Jesús, pero cuando Él miró que yo lo miré, Él se fue hacia atrás de un árbol, y era de noche, pero cuando yo quería ir hacia Jesús, alguien de vestiduras blancas, ceñido de aquí, de la cintura, las vestiduras blancas de esta persona estaban hasta como los pies, pero no era Jesús, era una persona calvita, y me tocó y me dijo: "Ven", y yo lo seguí a él, ya no fui con el Señor Jesús, y nos subimos a una barquita de madera y nos subimos, y le dije: "¿Dónde es aquí?". Y me dice: "Aquí es el río Jordán". Recuerdo que me dijo que él me iba a enseñar como el camino, y yo decía: "¿Dónde?". Y iban otros a la dirección contraria, iban otros contrario, y me decía que aquel no, y él y yo solos íbamos a ese camino. Y despierto y voy a mi computadora y entro y veo cómo era el río Jordán y era exactamente como yo lo soñé. Y yo nunca había mirado el río Jordán, no sabía qué había pasado ahí, no sabía que ahí se bautizó Jesús, no sabía nada de eso, porque sí iba yo a la iglesia donde me llama mi mamá y sí sabía de la muerte y resurrección de Jesús, pero no sabía, no sabía la Biblia así profundamente, no conocía de la palabra, profundamente. Entonces, recuerdo que le dije a mi esposo: "Oye, tuve este sueño", yo hablaba en otro idioma, y nos quedamos pensando, los 2 estábamos ahí hablando, y dije: "¿Qué querrá decir?". Pero yo sabía que no era algo normal, no era algo normal, dije: "Algo es esto", y yo en mi ignorancia, yo sabía que venía de Dios. Y recuerdo que no pasó mucho que me invitaron a un estudio bíblico con mi cuñado, y fuimos mi esposo y yo. Fue mi esposo, yo no quise ir porque yo era muy celosa en mi religión, somos muy celosos cuando estamos en una religión. Yo dije: "No, yo no voy, no". Y me acuerdo que mi esposo llega y me dice: "Vamos para la siguiente vez, vamos, mira, nomás vamos por esta vez y ya". Y bueno, llegamos en esa noche y era el hermano Octavio Espinosa, me acuerdo cuando abrió la palabra, que cuando comenzó a hablar de la palabra, parecía como pues era el Espíritu Santo, ahora lo sé, pero a mí me dio como una electricidad directo a mi corazón. Comencé a estar tan atenta, tan abierta a la palabra y me acuerdo que él habló creo que de las lenguas. No recuerdo todo lo que habló porque yo me estaba gozando, pero no me acuerdo. Y me acuerdo que dije: Hermano, espere", no le dije hermano, pero le dije: "Espere, yo soñé eso, ¿qué es hablar? No, yo me soñé hablando". Y ella dijo: "Oh, es cuando", me explicó, pero no le entendí. Y dije: Yo quería más, yo quería más". Y dije: "Yo soñé que yo hablaba en otras lenguas". Y ella me dijo: "El Espíritu Santo creo que me explicó, pero no le entendí nada". Bueno, salimos y recuerdo que él cerró la Biblia y yo quería más, hermanos, yo quería más. Yo dije: "¿Cómo?". Y me acuerdo que el hermano dijo: "La hermana se quedó con hambre".
yo tenía hambre de la palabra y recuerdo que pues nos despedimos nos venimos mi esposo y yo a la casa y yo salí llorando y me dice mi esposo, no, es lo mismo, no vayas a comenzar y le dije, no es lo mismo, yo salí llorando, algo pasó en mí, y yo siento que no es lo mismo. Llegamos a casa y, y me dijo que ella no iba a volver a los estudios. Yo creo que dijo, ella va a querer estar ahí y me voy sola era cada viernes y me voy sola y me acuerdo que el hermano Octavio dijo, ¿y su esposo? Le dije, ya no quiso venir. Entonces, recuerdo que le dije a ellos, a mi hermano Octavio, le dije, ¿por qué no vamos a la casa? Porque mi esposo no quiere, pero vamos a mi casa. Yo no quiero estar sola. Yo quería que mi esposo también. Ah, bueno, vienen a casa a dar los estudios y yo seguía teniendo esos sueños que no era el hermano, era el Señor Jesús. Yo lo miraba enseñándonos él en medio de la mesa y nosotros sacamos, siempre acomodamos una mesa y senté al hermano, llegaban más hermanos y ahí nos gozábamos. Toda la semana yo sentía el gozo de esperar esa palabra. Y recuerdo que fueron no sé cuántos estudios más, no fueron muchos, como 3 4 más, y decidimos bautizarnos. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Entonces, pues seguimos y yo seguía con ese gozo, yo seguía con ese gozo pues hasta ahí creo que la pregunta es ahí cuando siguieron viniendo dándonos la palabra Amén. y eso fue nuestro comienzo, ¿no? Cómo me convertí. Amén. Amén. Pues qué hermoso. Yo también soy una creyente like en sueños. Dios like me ha hablado mucho también por medio like de sueños. Y yo sé que también eso a veces like la gente dice, no, algunos sueños, son del enemigo, like y todo eso, y por eso sí es importante uno tener like ese discernimiento. Sí. Y qué hermosa experiencia esa. I mean, like, sin usted, pues, saber nada, Ujú. like, de eso y luego, abrir la Biblia y ver de que lo que, like, apenas había soñado era algo, like, es un lugar real. So Amén. que, wow, Sí. muy Cuando poderoso vienen del eso. Señor, Él te confirma. Yes, yes, Sí. amén, amén. So nuestra próxima pregunta, yo sé de que como like, mujeres de Dios hay muchísimas cosas de que hemos tenido que pasar en la vida. En esta hora quisiéramos preguntarle qué ha sido una de las cosas más difíciles like, de que usted ha tenido que superar en su caminar. Lo más difícil fue casi al año de convertida, porque yo, la verdad, no me quise entregar completamente al Señor. Yo sentía su llamado. Yo sentía, al principio, como les estaba comentando, sí, me gozaba y en el espíritu y comencé así, pero conforme creo que pasó un año cuando yo fui a México y ahí en nuestro pueblo se hace una fiestas patronales y se hacen todas estas cosas y recuerdo que yo llegué con mis niños y la verdad yo no estaba en santidad y recuerdo que mi hermano, llegamos a la casa de mi madre y yo no estaba viviendo una vida agradable al Señor, porque yo una vez estando meditando, sentí que Él me estaba llamando a hablar de su palabra, a compartir su palabra. Y yo dije, no, yo no voy a ser como el hermano que está así, no, no, ¿qué van a decir mis amistades? Y yo estaba rechazando y lo sentía, sabes que Él me estaba invitando a hablar de su palabra y dije, no, yo quería vivir como una vida doble y yo no sabía en realidad, hasta ahora sé, am, ¿verdad? Comprendo más, porque apenas me había convertido, pues no me había convertido bien, como yo queremos seguir en una vida normal, como religión, ir a la iglesia, orar, sentir la presencia de Dios, luego ir a tu casa y vestir como tú quieras, hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Como vestirnos y recuerdo que esa vez fui allá a México y mi hermano
ya estaba, se usan unas bebidas allá y me dijo, ¿quieres una? Y pues lo tomé. Ya comencé con ese pecado y recuerdo que ya no estaba en santidad y, y cuando regreso, ya me esperaba lo más difícil que he pasado en toda mi vida. Fue algo muy difícil para mí que que yo decía morirme, porque cuando llegué mi niño estaba muy pequeñito, mi niño tenía como 2 años aproximadamente, y él comenzó como, a estar mal, y al tiempo yo sentí que era espiritual también. Él comenzaba como tipo fiebre, si no dormía en la noche, yo me fui a su cuarto, y dormía ahí con él. Recuerdo que le tomaba de su manita pequeña y estaba en un momento muy difícil yo. Eh, entonces entendí que yo no estaba viviendo bien, que yo no estaba honrando a Dios con mi vida. Yo había rechazado ese llamado y le dije, Señor, yo me acuerdo que me hinqué y le dije, ¿puedes enviarme la enfermedad que tiene mi mamá? Mi mamá tenía una enfermedad muy difícil que era esclerosis. Le dije, envíame, déjame aquí en la cama, pero sana a mi hijo. Fue un clamor, estaba sufriendo mucho, también mi niño. Y yo sé, como madres, que donde más te duele son tus hijos, y yo lo miraba sufrir a él. Y yo una vez estaba orando en el espíritu y me fui al cuarto de mi hijo, pude sentir un quejido de mi hijo dormido y yo sentía que era un espíritu. Yo sentía que por mi culpa, por vivir una vida así, ¿verdad? Sin santidad, no estaba engañando a la iglesia, yo misma me estaba haciendo mal, a Dios lo estaba, ¿verdad? Era ante Dios que estaba pecando y ahí sentí ese espíritu que estaba en mi hijo. Y recuerdo que llegué y reprendí llena del espíritu y me fui y seguí clamando a Dios y él seguía, él seguía, él seguía. Y un día le dije al Señor, estaba muy dolida, me sentía muy, muy, muy mal, y que salió un clamor de mí. Fue como una noche y le dije, Señor, ayúdame. Y empecé a orar por mi hijo, solamente por él, porque mi niña, pues ahí estaba yo ya en el cuartito de mi hija, ya ni dormía con mi esposo, ya estaba ya sumida en algo tan terrible, era como depresión. Yo sentía que alguien entraba y nos mataba. Era algo terrible lo que yo estaba pasando, porque el enemigo así es. Entonces, yo esa noche le clamé al Señor y quedé tan dolida, una oración que me quedé dormida y recuerdo que vino del cielo, entró sobre mi cabeza y habló por mi boca. Yo dormida en la madrugada y dijo, tus hijos van a estar bien. Era como un vapor, yo sé que era el Espíritu Santo de Dios, que entró aquí a mi pecho donde yo sentía como una daga aquí. Yo lo sentía clavada en mi pecho. Y ahí estaba por un momento mientras él habló, ah, ahí estaba, como sentí tanto como sanidad, pero por ese momento y luego se fue otra vez y dijo, tus hijos van a estar bien, fue la palabra que me dio. Y recuerdo que desde ahí mi hijo comenzaba a estar, él lloraba y luego yo lo tocaba y estaba como con fiebre. Íbamos al médico, no tiene nada el niño. Pero yo me acordaba de esas palabras del Señor, decía, Señor, van a estar bien, van a estar bien. Y yo sabía que era Él, yo sabía su respuesta que me dio porque tenemos un Dios que habla. Nuestro Dios, cuando nosotros le clamamos de corazón, así nos hayamos equivocado, Él nos responde porque es Dios vivo, Dios de misericordia. Y yo sentía su mano, yo sentía su presencia mientras yo oraba y fue una guerra espiritual tan fuerte que yo sentí, hermanas, que era como, yo sentía tan real al diablo contra mí que era una presión tan horrible, era algo más espiritual. Y recuerdo que yo decía, Señor, quítame la vida, pero también a mis hijos. Estaba en ese tipo de depresión
que me quería morir yo y llevarme a mis hijos, pero yo sabía, yo no me puedo quitar la vida. Yo no quería hacer eso, pero yo quería que Dios me la quitara. Yo quería que Dios me quitara ese sufrimiento. Y, y también yo decía a mis hijos, era algo muy difícil. Y recuerdo que ah, pasaron como 6 meses de tanto dolor. Tal vez no se pueden imaginar, porque fue más espiritual, fue viendo sufrir así mi hijo. Recuerdo que empecé a sentir el Espíritu de Dios más. Mientras yo oraba, el Señor me hablaba, el Señor me hablaba. Entonces, ah, en ese tiempo, yo estaba dormida, no sé, yo sé que la pregunta es qué fue lo más difícil, pero vino esto, mientras yo más estaba sufriendo después de 6 meses de sufrimiento intenso, profundo. Recuerdo que yo estaba dormida y como a medianoche yo sentí la presencia de Dios de una manera tan grande que mi cuerpo tenía como un sentir sobrenatural. Y yo sabía que Dios había llegado a mi casa. Dios había llegado de una manera sobrenatural. Y recuerdo que mientras yo estaba dormida en el cuarto de mi hijo, eh, empecé a escuchar su voz. Empecé y él me dijo que era él, una manifestación tan poderosa. Y yo me levanto de la cama, pero cuando me levanto empiezo a escuchar sus palabras, que se me fue la fuerza de mi cuerpo. Yo temblaba de una manera que no quedaba fuerza en mí. Fue algo tan poderoso. Mientras él me hablaba, yo escuchaba, yo me sentía que era algo muy fuerte porque me sentí que no era nada. Sentía que no iba a soportar esa presencia porque yo sé que Dios se manifiesta en el Espíritu Santo es el mismo, Jesucristo es el mismo, pero se estaba manifestando con un poder. Lo sentía tan poderoso. Dije, aquí sentía que me iba a morir. Y empezó a hablarme. Y recuerdo que me mostró cosas que no quisiera ahorita ah, compartir, pero tuve una experiencia tan fuerte que el Espíritu Santo te hace sentir gozo y es el mismo Espíritu, pero en esta manifestación yo sentía como que las fuerzas se fueron de mí. Y si vamos a la palabra de Dios, Daniel tuvo experiencias así, que no tenía ya fuerzas, que algo muy fuerte. Entonces el Señor empezó a hablarme, empezó a, 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 a darme un mensaje am, para las personas. Y recuerdo que lo escribí, pero no lo tengo aquí porque no quiero añadir ni quitar, pero es el mismo que nomás lo voy a decir cortamente que el mensaje era que dejaran de pecar, que era sobre el bautismo, que se bautizaran, mm, y no cambió nada la palabra de Dios, porque no podemos tener Dios no cambia, ¿verdad? Su palabra no cambia y era el mismo, que dejaran de pecar, que se bautizara en nombre de Jesucristo. Y me acuerdo que yo lo escribí en el Facebook y lo mandé. Personas, pues, se burlaron, otras personas acá, me acuerdo una amiga me escribió en privado y me dijo: "Yo sé que es verdad, pero es más fuerte el mundo para mí". Eso me dijo: "Para mí es más fuerte el mundo". Y me hubiera gustado tener el mensaje completo, pero lo único que puedo decirles es que yo lo compartí y el Señor, yo recuerdo que comenzó la sanidad en mi hijo. Dios lo comenzó a sanar progresivamente, comenzó a dejar am, eso que lo estaba, yo sé que era algo espiritual fuerte y comenzó a irse y el Señor en ese tiempo que me habló sobre la radio
y no había radio, todavía nadie tenía una radio y me dijo que iba a estar en una radio. Y, y me acuerdo que hablábamos como hablar ahorita con ustedes y fue una experiencia muy hermosa, porque después de que sentí que casi me moría, que las fuerzas se me fueron, después sentí una paz a hablar con mi Señor y me habló sobre esa radio y recuerdo que, bueno, el tiempo siguió y más adelante yo sé que iba en esa pregunta, pero es así como el Señor comenzó a sanar a mi niño y tuve esa experiencia tan poderosa con Dios y recuerdo que Él me mostró allí que Jesús y Él es el mismo. El que está sentado en el trono, pero Él se puede manifestar como en el Antiguo Testamento, Jehová, el Todopoderoso, como tenían miedo, ¿verdad? El pueblo es una manifestación en carne como Jesucristo, su espíritu, ¿verdad? A veces me dicen, ese es el mismo, pero Él se puede manifestar de diferentes maneras. Y también eso me reveló, Él es el mismo, es un solo Dios. Entonces, me reveló tantas cosas, hermanas, que, ah, verdad que unas cosas no me permitió hablarlas, pero yo sé que en estos caminos el Señor nos habla y nos ayuda y yo pude salir de esa depresión tan fuerte gracias a Dios, a Él. Él mismo, ¿verdad? Vino a mi vida y fue sanando. Y después de 10 años, ya mi hijo tiene 13. Eso tenía dos y medio, mi niño. Ya tiene 10 años sano, mi hijo. Nunca más ha pasado eso. Y yo le dije al Señor, todos los días te voy a dar las gracias, porque ha sido lo más difícil. Me han venido cosas, yo también, cuando mi madre murió, que se me murió, agonizó, ¿verdad? Enfrente de mí, ella estaba muriendo y fue algo muy difícil. Hemos pasado por cosas difíciles, pero, ¿verdad? Mi madre se bautizó 5 meses antes de morir, entonces esa fue mi paz, eso fue mi descanso, que ella se fue ¿verdad? Con el Señor, pero en realidad lo más ha sido mi hijo hasta el momento y pues hasta hoy él me mostró, hermanas, cómo vivir. Él me mostró la santidad, Él me enseñó cómo vivir en santidad y después lo leí, dije, aquí está. No es que sea algo nuevo, pero yo no conocía la palabra. Y, entonces comencé a leer, dije, aquí está lo que me dijo el Señor sobre la vestimenta, ¿verdad? Y cómo debemos de vestir. Y dije, Señor, gracias. Y desde entonces yo me cuido cómo me visto, me cuido cómo soy, porque lo amo, ¿verdad? De primero lo hacía por temor, pero ahora digo, Señor, tú mereces que yo te dé lo mejor. No lo que yo tenía mucha vanidad en mi vida, mucha vanidad. Yo quería verme bien siempre y así somos las mujeres y podemos vernos bien, ¿verdad? Peinarnos, arreglarnos, pero sin llegar a la vanidad. Y eso me enseñó el Señor, ¿verdad? Y recuerdo ya cuando el Señor me enseñó como que me miré y dije: "Ay, Dios mío", de verdad, hermanas, me miré en el espejo y me sentí triste, porque en mi persona me miré mal. El enemigo te ataca y mira qué mal te ves. Y recuerdo que me vino una palabra tan hermosa, tú te ves como el hombre te ve, pero yo te veo hermosa. Así me vino esa palabra y me animé y me gocé y dije: "Bueno, si el Señor me ve hermosa, ¿cómo me miraría antes?". Cuando yo estaba supuestamente me miraban bien pero cómo me miraba el Señor. Entonces, el Señor ha trabajado, en mi vida bastante y sigue trabajando. Yo sé que no soy perfecta, y que Dios sí, ¿verdad? Ahora veo a mi hijo, mi hija, y les enseño, tenemos aquí un grupo de oración, y recuerdo cuando le dije: "Señor", mm, en esos momentos de que me dolió tanto, ¿verdad? Lo que estaba pasando, recuerdo que le dije: "Déjame enferma". Y lo que hizo el Señor fue que me envió a dar su palabra a mi hermana Socorro, que fue la primera alma después de eso que me gané.
Me acuerdo que me vino el nombre de mi hermana Socorro y ella pues no mucho la conocía y llegué a su casa y ella estaba enferma y le fui a hablar la palabra y de ahí comenzamos a llevar la iglesia y pues se convirtió, gracias a Dios, Dios la sanó y Dios comenzó a hacer algo conmigo. Él no quería dejarme en una cama ahí. Él quería usar mi boca como, y le dije, Señor, esto me hablaste desde el principio cuando yo te dije que no, ¿verdad? Y recuerdo que me ha dolido. Y cuando vienen las hermanas ahora les digo, ay, y han venido mujeres que me cuentan sus vidas y no puedo perdonar, no puedo, y aquí oramos y, y les digo, vengan, porque no quiero que pasen lo que yo pasé por resistir al Espíritu Santo, por resistir el llamado, porque somos escogidas, Dios te ha escogido, entonces, vienes o vienes, como decimos, ¿verdad? Entonces yo decía, no, 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 Señor, yo resistí ese llamado de hablar su palabra y hay mujeres que han venido aquí, que el Señor les está hablando y que no quieren. Y yo les doy un testimonio y les digo, hey, vengan. ¿Y para qué esperar el sufrimiento así? Yo sé que Dios nos procesa de diferente manera, ¿verdad? A veces personas están obedeciendo y pues pasan sufrimientos porque es necesario, ¿verdad? Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que decía la hermana Nancy cuando estuvo en nuestro programa, pero es verdad, el Señor así nos va a perfeccionar con el sufrimiento. Y Él me ha mostrado, me ha enseñado eso. Y, y ahora pues puedo testificar sobre el amor de Dios, su poder, cómo sana a mi hijo y hasta hoy está bien y a ellos los he enseñado a buscarle también. Ven a la oración, mijo. A veces se aparta ya. Le digo, no, ven aquí, mijo. Yo quiero que sientas cuando se siente el fuego del Espíritu Santo. Yo no quiero que se aparten porque es muy duro. Y yo sé que hay hermanas que saben lo que estoy hablando. Que cuando te sales como del carril, ¿verdad? Cuando ya sabes. Una cosa es cuando estamos allá en el mundo sin saber, cuando yo no sabía que vivía mi vida como joven, y otra cosa cuando llegas y ya sabes, pero como que no quieres. Entonces, ah, eso ha sido, pues, lo más difícil y también lo más hermoso, cuando Dios me habla y esta experiencia la he compartido en mi iglesia y a veces es difícil explicar cómo Dios me habló y lo que me mostró y cosas hermosas, ¿verdad? Y cómo me habló del ministerio de la radio antes de que pasase. Y nadie todavía en la iglesia estaba en la radio. Y bueno, así trabaja el Señor y pues le doy gracias todo el día de hoy, le doy gracias por permitirme estar en este programa. Siento su presencia en este momento. Yo sé que Ujú, fue plan de Dios, hermana Nancy. Gracias por ujú. la invitación y no sé si tiene otra Amen. pregunta. Sí, so como usted, compartió ahorita, like, lo de la enfermedad, de que usted podía sentir de que no era algo físico, sino que era algo like espiritual. Y sabemos de que Dios nos habla, Dios quiere hacer muchas cosas, a veces es que llegan esas enfermedades, ya sea a nosotros personalmente o algún familiar. Como usted dice, like nos duele más ver a nuestros hijos mal. Y yo like conozco, sé de muchas mujeres hoy en día de que están pasando por ese dolor de que sus hijos están, con una enfermedad de que Dios aún no los ha sanado. So, ¿usted qué le pudiera decir a alguna mujer de que en este momento, o algunos padres de que en estos momentos están viendo like, a sus hijos sufrir, like, qué consejo like, le puede dar? Usted dice de que pasó como 6 meses en ese sufrimiento y no solo ver eso, pero like, los pensamientos de que llegaban a su mente, porque sabemos que ya like, el enemigo viene para querer matar, destruir y pues quería deshacerse de su familia like, de una vez, porque like si lograba de que ustedes tomaran acción en esos pensamientos, like ya no estuviera pues su familia aquí. ¿Qué le pudiera usted decir? ¿Alguna
persona que esté escuchando ahorita en estos momentos, porque igual, like, yo siento que, Dios está, like, ahorita con nosotros y yo sé de que Dios, like, le ha puesto alguna palabra a usted para que, like, le pueda compartir. El consejo es lo que todos nosotros los cristianos daríamos de orar. Y porque es el orar es lo que te abre la puerta, la oración, aferrarte al Señor, porque no hay otro lugar, no hay otro refugio, porque yo recuerdo que tomaba mi camioneta y manejaba sin rumbo. Quería escapar de esa situación y ni mi esposo sabía cómo me sentía. Y me sentía culpable por la situación de mi hijo y solamente manejaba, pero no. Y quería buscar psicólogo, médico, psicólogo, no sé qué tanto, ¿verdad? Iba al médico y no tiene nada, entonces, ¿qué busco? Pero, encontré que en la oración, ahí encontré el descanso, Dios me respondió. Tal vez puede decir una hermana, a mí no me habló así, pero tal vez no le hable así, pero, le puede sanar a su hijo o a su hija, pero no dejar la oración y tener fe, no importa cómo vea la situación, porque el diablo puede decir, ya no hay nada que hacer, déjalo así, pero no, es aferrarnos, aferrarnos. Me acuerdo que una vez me invitaron a dar una conferencia que se llama Aferrada. Mm, Señor, gracias, porque si nos aferramos a la mm, oración y vivir una vida agradable a Dios, porque tú puedes estar orando, pero tal vez no estás comportando como Dios quiere. Entonces, mm, lo primero es arreglar nuestra vida. Lo primero, Dios trabajó conmigo, con mi forma de vivir, ¿verdad? La santidad, como vestía, como era. Bueno, Señor, sí. Me limpió completamente, refrenó de mis labios palabras maldicientes, porque mm, yo era una persona que así se salían las palabrotas, de repente así, porque venimos de padres, ¿verdad? Yo no digo que mis padres tuvieron la culpa, sino que así nos criamos de chiquitos y se hace costumbre. Pero me acuerdo que después que tuve la experiencia con el Señor, mira, me lo arrancó. Y yo me acuerdo que un día me golpeé y ya no salió de mi boca eso y dije, el Señor me limpió mis labios. Entonces, yo ya me fui poquito de la pregunta, pero es la oración, hermano, la oración, no nunca dejar de orar y de creer, de tener esa esperanza de, de que un día tu hijo va a estar sano o sana, ¿verdad? Pero seguir, orar sin cesar. Esa es la, mm. la respuesta, hermano. Amén, amén, muchas gracias. Y me gustó también lo otro que tocó, porque sabemos que hoy en día el enemigo, por medio de las redes sociales o pues a todo a nuestro alrededor, quiere de que la mujer siempre se sienta insegura, de que se quiera arreglar de más, porque sabemos de que sí, tenemos que estar presentables, para like, sus esposos, para dar buen testimonio y like todo eso, pero like hasta lo escribí, like esa palabra de que Dios le dio, yo te veo hermosa. Y es algo que nosotras tenemos que grabar y llevarlo like, en nuestro corazón, diariamente, de que Dios, somos tan especiales y tan preciosas like, en los ojos de Dios, o que no nos dejemos engañar like, por este mundo, por lo que miramos en las redes, por lo que se nos está, bombardeando like, a cada rato, que, tienes que estar, ser así, tienes que vestirte así, tienes que traer, cosas de marca y todo eso, sino de que podamos ser esas mujeres, like sencillas, like de sencillez, humildes, y siempre like, agradándole pues a Dios like en todo lo que nosotros hacemos. So, me gustó también eso. So, muchas gracias por compartir eso. Sí quiero preguntarle, porque ya comenzó pues a hablar like de eso, lo del radio. ¿Qué es lo que hace hoy en día? Yo sé de que
la que está metida en muchas diferentes cosas, o si nos pudiera platicar un poco de eso. Pues hoy, como ya estaba comentando, el Señor me dio el ministerio radial y recuerdo que comenzamos, bueno, ese es otro. Recuerdo que estábamos ahí en mi iglesia y el hermano, bueno, ya cuando comenzó él con la radio, dije, ay Señor, ya se está cumpliendo. Yo estaba ahí toda, dije, ya el hermano comenzó con la radio, el hermano Octavio Espinosa, el mismo que me compartió el Mm, evangelio, mi padre espiritual. mm, Y recuerdo que él estaba buscando allá en los hermanos ministros quién se quedaba por él, porque él se iba de vacaciones. mm, Y yo estaba mirándolo cuando escuché la voz del Señor, literal, se dice. mm, Yo audible. escuché su voz, audible, perdón, Ujú, audible, que me dijo, es tu oportunidad, porque venía caminando el hermano hacia mí. Dije, pues es mi oportunidad. Yo me acuerdo que estaba mi esposo y dije, yo me quedo, hermano. Y mi esposo se quedó, ¿qué vas a hacer en una radio? Yo no sé. Y me acuerdo que dije, no sé, pero no les puedo explicar que yo escuché la voz, porque mm, dije, no me van a creer. Entonces le dije, yo, hermano, yo, no me estaba buscando a mí el hermano, pero ya venía y dije, bueno, y escuché. Creo que ya los hermanos no pudieron, pero eso era para mí. Por mm, eso las hermanas que se sientan, ay, yo no tengo, ujú, ay, yo no hablo bien, hermana. Eso me dicen mucho, ay, mi hermana, yo tampoco, pero el Señor te da esos dones para que mm, podamos hablar, para que se nos quite ese temor. Y Dios te capacita, mm, Dios te va a ungir para poder hacer, ¿verdad? Ese propósito que tiene contigo. Entonces yo dije, yo no sé cómo, pero hay que creer, hermanas, hay que tener fe cuando tienes un llamado de Dios. Y yo escuché su voz y dije, está bien, aquí estoy. Y me acuerdo que estaba tan nerviosa que me dijo, bueno, hermana, yo me voy a ir. Y pues me encargó el radio para mí, solo una hora, Dios mío. Me acuerdo que escribí, estaba con mi voz estaba temblando esa voz y me dice, recuerdo que se llamaba José, no era una radio cristiana, nosotros dábamos ahí solamente a nuestra hora o 2 horas, creo, una hora, cristiano, pero no era de nosotros esa radio, solamente pagábamos por estar ahí, pagaba el hermano, ¿verdad? Octavio ahí me invitó y él era el que estaba en la radio. No me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, bueno, total que cuando di esa palabra, todo estaba, me dice, él me grabó, José, me acuerdo, y me dice, toma para que te escuche. Ay, no, no me quiere escuchar. No, no, estaba temblando mi voz, estaba temblando, pero por fe lo hacía, por fe. Entonces viene el hermano, regresa y dice, hermana, venga, y ya nomás Dios le ayudaba a orar. Me ayudaba a orar y, ay, yo sentía la unción, oraba y cada sábado iba yo a ayudarle al hermano, nomás hacía la oración, pero sentía la unción del Señor y no sé si eran 3 minutos que yo le ayudaba ahí nomás, o a leer, no sé, algo, pero al final me dejaba orar. Y es por esa unción yo decía, no, yo voy a ir porque yo siento la presencia cada sábado, hasta que un día el obispo José Rodríguez, yo iba entrando a la iglesia y me dice el obispo, ella va a ser. Y yo me quedé mm, así, Dios me está dando algo. Y me dice, usted va a estar en la voz, en Brazón de Esperanza. Le dije, en la Brazón de Esperanza, muy bien. Y ya la hermana Didi Rodríguez, que ahora el hermano es vicepresidente de la Asamblea Apostólica, y me dice él, pues me muestran, me dicen, mira, queremos que estés en la Brazón de Esperanza Internacional como la voz, y se va a llamar La Voz de Esperanza. Cuando el obispo dijo cómo se iba a llamar el programa, mira, mi mente se remontó a ese momento cuando yo recibí esa palabra de Dios, que me dijo, tus hijos van a estar bien. Yo siempre me he tomado esa palabra. Y yo dije, personas necesitan esa palabra, mm, necesitan, yo fui como llamada a eso, a ser una voz de esperanza. Y yo sé que no era mi voz, era la voz de Jesús trayendo una voz de esperanza a padres, porque cuando hemos dado este programa, han llegado hermanos muy mm, con dolor en hijos que están en silla de ruedas y el Señor les ha hablado.
y les ha dicho que ese niño se va a levantar, va a caminar. Y un día me acuerdo que me dolió tanto con unos hermanos que llegaron con un niño y el Señor les dio esa palabra, me gocé, dije, Dios mío, lo estás haciendo con más personas. No solamente me habló a mí hace como 10 años, sino esta voz de esperanza está llegando a los hermanos, está llegando al mundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer desde el principio conmigo. Fue mi llamado que al principio rechacé, pero que ahora ya estoy cumpliendo con ese propósito que Dios nos ha dado. Y también aquí cuando vienen a casa, veo a personas que traen cargas, traen problemas y lloran y dicen, sentí el fuego, sentí, ¿verdad? Eso nos ha llamado a hacer Dios, a llevar esa palabra esperanza a personas que vienen con enfermedades, ¿verdad? La primera fue, que es mi mejor amiga, la hermana Socorro Rentería, que ella cuando le compartí y luego fue sanada por el Señor ahí en la iglesia, oraron por ella y el Señor la sanó de una enfermedad que ella tenía años, años, y pagaba dinero bastante por esas, y le daban terapias. Ujú. Y nosotros teníamos que cargar a su niña, acomodarla, y fue un proceso, pero un día el Señor la sanó. Entonces, Gloria a todo Dios. hemos visto, ¿verdad? Cómo el Señor ha dado bendición a familias, a jóvenes que han venido también a casa, a jóvenes que han estado en la radio. Y digo, Señor, gracias, porque esos labios de barro, nosotros pensamos, hermanas, venimos, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué a mí? Yo decía, ¿por qué no se lo dabas allá a otra persona? Yo cuando comencé una vez sí le decía, Señor, ¿por qué yo? Porque yo no nací en cuna cristiana, no fui un ejemplo a seguir, no soy un ejemplo a seguir. Hay otras mujeres, mira, que yo le ponía ejemplos, pero el Señor, ah, una vez, bueno, me vino un pensamiento, ¿verdad? Que como Sansón, él era de Nazaret, ¿verdad? Desde el vientre, y él sabía, y como que menospreció eso. Y yo no sabía que era escogida, y a mí me dolía mucho, hermanas, que Dios, me había escogido, y yo había estado en el mundo, me dolía mucho eso, y no, como que no me lo podía perdonar, como que yo no quería servir por eso. Ujú. Yo decía: "Es que creo que no debería estar yo aquí, no debería servir, no debería hablar de", pero ese es el diablo, hermanas. Ujú. Yo Ujú. estaba hablando su palabra y me sentía, ah, y yo no debería estar hablando de la palabra de Dios. Entonces, eso le ha llegado a más hermanas, Ujú. porque a veces me dicen: "No, es que yo no puedo, yo no". Entonces digo, ese es el enemigo, que eso Dios te va a ayudar a superarlo, y nada más creer que Dios puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Ujú. Y pues eso es lo que es el ministerio que Dios me ha dado, también con mis hijos, ¿verdad? Mi hija está en el coro, la puedo ver alabando a Dios. Mi niño ya se bautizó, tiene 13, los 2 son bautizados y pues lee su Biblia todos los días. Y yo solo le pido al Señor que no se aparten, ¿verdad? Ujú. Que no se aparten de su camino, y los quiero ver a los 2 sirviéndole con todo su corazón, y el ministerio más grande es nuestros hijos, ¿verdad? Ujú. Y pues lo único que le puedo decir a las hermanas, que crean, hermana, que crean, que Ujú. nunca pierdan la esperanza, como Ujú. es el ministerio que el Señor me ha entregado, la voz de esperanza. Tenemos que tener la esperanza en Cristo, que lo va a hacer con Ujú. sus hijos, aunque los vea allá en el mundo, Él los va a hacer venir. Si usted permanece fiel, permanece ahí orando, y que no suelte la toalla, que no tire la toalla, ese es, ¿verdad? Ujú. Lo que yo les puedo compartir, hermana Nancy. Amen. Amen. Muchas gracias, hermana. Ya, yo me gozo mucho al ver en todas las actividades, cuando hay actividades donde hay muchísimas personas, yo la miro ahí, en sus entrevistas, hablando con diferentes personas. Y then cada sábado a las 5 de la tarde es cuando sale en vivo. So sale en Facebook vivo. Y then también por medio del radio, si quiere decir el nombre de la estación también. Sí, familiaradio.com. Estamos también en la radio. Amén. Sí. Sí, ustedes pueden
buscar aquí a la hermana en las redes sociales bajo su nombre o bajo el ministerio que es Abrazando Esperanza Internacional. Está su página, ahí salen todos los videos. Ustedes se pueden conectar, vayan y miren todos los testimonios, poderosos. Puede ver todo lo que Dios ha hecho por medio de este ministerio. Sabemos también que cada estado tiene que estar también trabajando en este ministerio, en sus iglesias, siempre estar orando las unas por las otras. Siéntanse con esa libertad de contactarse directamente con nuestra hermana. Um, no sé si usted quiere hacer alguna oración, como comenzó ahí, por las personas de que nos están escuchando. Doy gracias a Dios. Yo apenas llevo 3 años con um, pero pues sí, gracias a Dios se está escuchando en diferentes países también. Hemos escuchado testimonios. Sabemos de que no hacemos nada en vano, no lo hacemos sino para ser vistas o nada de eso, sino para poder alcanzar a alguien, alguien de que esté en alguna necesidad, alguien de que esté pasando por algo en estos momentos, alguien de que haya perdido la esperanza, y por medio de estos testimonios ellos puedan ver, no, si la hermana pudo, entonces yo también voy a poder. Y pues como dije al principio, just conocernos más, ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todos esos milagros, esas experiencias tan hermosas. Es algo. No sé si usted ya ha pensado escribir su libro, o si tiene esto en escrito. Es algo muy poderoso lo que ha compartido sus experiencias. No sé si um, Mm, gusta hacer una oración o algunas últimas palabras que quiera compartir aquí con nosotros. Gracias, hermana Nancy. Pues tenemos ya 7 años en el ministerio, de Mm, poco más, pero yo solamente quería hacer, voy a hacer una oración para sí. cerrar, pero Mm, solamente quería darle las gracias a la hermana Nancy, porque me sentí como una charla, como cuando estoy con las hermanas acá en privado. Me sentí mm, muy cómoda. Discúlpenme si no, a veces no me expreso muy bien o no tengo, pero yo quise ser transparente, mm, quise como si estuviéramos en la sala de mi casa, quise, porque así me mm, siento muy cómoda, me siento como una charla, ¿verdad? No soy muy sabia ni nada, pero quise abrirles mi corazón en esta tarde, y sí. yo siento que ese es este programa, ¿verdad? Amén, Este amén, programa es abrir nuestro corazón y compartir quiénes somos. amén, Y eso me hizo sentir hoy la hermana, como estar en privado, las hermanas, y abrir nuestro corazón y compartirles quiénes somos, porque a veces nos miran y no ujú, nos conocen muy bien, pero yo sé que después de este programa me van a conocer más, van amén, a conocer quién es José Faro, quién es, la verdad, lo que he tenido que pasar. Parte de mi vida hay cosas, ¿verdad? Que no termino, dijo la hermana, ujú, si podía 1 hora, dije, no creo, y ya creo que me toca. Pero es que ya que comenzamos a hablar, pues, ¿verdad? Es hermoso lo que ujú, Dios hace, y pues, gracias una vez más a mi hermana Nancy por este precioso programa, que he sentido la libertad de hablar y he sentido la paz de Cristo, ujú, he sentido el gozo del Señor, y la presencia de Dios está aquí, amén, y pues queremos aprovechar para orar por cada amén, una de ustedes, ¿verdad? Para que cualquier necesidad que tengan, ¿verdad? Ahorita en este momento la dejen a los pies del Señor, si no la han dejado, si se sienten deprimidas, porque hay depresión, ¿verdad? Yo antes decía, no, ¿cómo se pueden deprimir estando en el camino del Señor? Pero hay momentos que puede llegar esa situación. Entonces, hay que pedirle al Señor en esta tarde que cualquier situación, cualquier necesidad que tú tengas, vamos a orar, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo, hermana Nancy, vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras hermanas, amigas, o los que se hayan conectado en esta preciosa tarde.
Te damos gracias, Señor Jesucristo, por estar aquí, Señor. Gracias por permitirme, Señor, compartir, Señor, mi testimonio, mi vida, Señor, mis experiencias contigo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, porque yo sé que vas a tocar a cada hermana, Señor, que está conectada, Señor, que está sintonizando, que está escuchando, Señor. Esta palabra, este testimonio, Señor, de alguien, Señor, que viene, Señor, de sufrimiento, Padre, pero también que me has dado gozo, Padre, que he visto, Padre, victorias tan grandes por tu mano, Señor. No somos nosotros, Padre, eres tú, Señor, que nos das la victoria por medio de la oración, Señor, por medio, Señor, Padre mío, de tu poder, Señor Jesucristo. Ayuda a cada hermana, cada amiga, Señor, cada persona que llegue conectado, Señor, en esta tarde, Señor. Ayúdalas en sus necesidades, Padre mío. Ayuda a mi hermana Nancy, Señor, que sigue con este precioso ministerio. Señor, dale fuerza, Señor, fortalécela, Señor. Ayuda a sus hijos, Señor. Ayúdala, Padre mío, para que siga adelante haciendo lo que tú le has mandado hacer, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdala, bendícela, Padre. Síguela bendiciendo, Padre mío. Te lo pedimos, Padre Santo, en esta preciosa tarde, Señor. Ayúdala, Padre, en este programa de Mujer Resiliente, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, gracias, amadas. Gracias, gracias. Gracias, amada hermana. Gracias. Thank you. Amen, amen. Gracias. Amén. Pues muchas gracias, hermana, una vez más por haber estado aquí, por haber hecho el tiempo de poder estar aquí con nosotras. Yo sé de que va a ser de mucha bendición a todas las personas de que nos están escuchando, a las que nos van a escuchar en algún futuro. So just queremos agradecerles también a todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Gracias por estar con nosotros semana tras semana, por compartirlo y por siempre mandarnos sus comentarios. Es donde más nos gozamos ver cómo estos episodios o estas transmisiones llegan a sus vidas. So, muchas gracias a todas las personas que estuvieron en este momento aquí con nosotros. Y pues, hermana, espero verla muy pronto. No sé si este año o a ver, todo es en el tiempo de Dios, pero le agradezco mucho de que haya aceptado esta invitación para estar aquí con nosotros. Y pues le mando un gran abrazo desde aquí de Washington y que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Amén, Adiós, hermana. hermana.